Varela, el torrijista de esta grabación de Carlos Herrera Morán. ¿Y quién es el testigo protegido? O la testigo protegido. Bien. Incógnitas de nuestra... Vamos por allá, pero antes, algunas cosas adelante. Ricardo Martinelli, a través de su apoderado legal, ha presentado una denuncia criminal contra mi diario, contra el director de la policía. Y fíjese... Con el director de Renacer. De Renacer, perdón. Las cosas que es importante que usted recuerde. El expresidente Martinelli y exdiputado tiene una detención provisional y no ha sido sentenciado por ningún tipo de delito. Él está detenido provisionalmente y desde nuestro ángulo, violando claros preceptos constitucionales en esta arbitraria detención que él tiene. Pero vamos a estar ahí que él está ahí detenido. Esa detención lo que intenta es suprimirle un derecho, el derecho a la circulación. El resto de los derechos como ciudadano de él se deben respetar, entre ellos la presunción a la inocencia, respetar la integridad de su familia, respetar la integridad física de él, etc. Todo lo que está contenido en la legislación panameña y en el sistema penal carcelario panameño. A él, a diferencia de otros que han sido condenados, son dos cosas diferentes. Es la primera cosa que debemos de saltar. E incluso los detenidos condenados están condenados por una pena que está determinada fundamentalmente por la privación de su libertad. Y algunos condenados a pagar, si es que esa ha sido la condena. Pero el resto de los derechos de esos condenados se tienen que respetar. De todos. Y en este caso, por ejemplo, fíjense lo que está pasando en la policía. Le están privando de sus derechos para asistir al culto religioso de su preferencia, cualquiera que él sea, si es católico, si es evangélico, etc. Le están privando de la circulación a lo que la ley le permite. Es por eso que pusieron allí a alguien policía y no un custodio. Eso ese acoso es ilegal. Nada más le señalo esto y ahora presenta una denuncia sobre una interpretación. Ya ustedes vieron una grabación, porque la intención de eso era decir que él estaba metiendo mujeres allí, con otros propósitos. Eso circuló y se hicieron ecos los que querían hacerse y lo pusieron en las redes. Usted sabe de dónde viene todo eso. Ahora resulta que la cosa no es así. Ahora resulta que lo que tienen que dar explicaciones son otros y otros van a tener que pagar las consecuencias de estos errores de su lucha antimartinelista a ultranza, entre ellos sacrificando la objetividad de un medio, como la prensa, por ejemplo, de un reconocido prestigio nacional, pero que ha perdido su nivel de influencia en la opinión pública y en la confianza de los inversionistas. Una realidad. Entonces, yo les invito a tener más reflexión y a hacer más periodismo. Bien. También conozco, usted recuerda del director de la Autoridad de los Servicios Públicos, la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso para declarar al señor director de la Autoridad de los Servicios Públicos en desacato a un mandato de la Corte Suprema de Justicia. Y es probable que si él no cumple con lo que tiene que hacer, se ordene su detención. Es una información que yo tengo y que manejo. Y ya veremos en las próximas horas qué pasa. El señor director de la Autoridad de los Servicios Públicos ha incumplido claras disposiciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia. Él ha pasado por donde él no puede hacerlo. También tenemos la información, hay un testigo protegido, ¿se acuerdan el número tal, no sé qué yo? Y ahora hay otra versión, que ya no es el testigo, sino la testigo. Y eso es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Cuál es la versión de el testigo o la testigo? ¿Y en qué consiste sus implicaciones y qué efecto tiene realmente en implicar al expresidente Martinelli? Porque la defensa tiene el derecho a saber eso. ¿Cómo lo va a defender si no sabe eso? Y yo espero que en estos días se haya producido la reunión entre el fiscal y los abogados de la defensa, tal como lo ordenó o lo sugirió
yo siempre pienso que él es fiscal porque su actitud es más de fiscal que de juez de garantías, el magistrado Mejía, ante todas las improvisaciones que tiene esa acusación y errores, bueno, pongan eso en orden, pues. ¿Qué es lo que es y qué es lo que no es? Entre ellos, el derecho a conocer qué fue lo que este testigo, el testigo o la testiga, ¿la testigo? No, testigo. No la testiga, no. Él o la testigo dijeron, declararon. ¿Y quiénes son? ¿O quién es? Él o ella. Esto está pasando y es importante que todas estas cosas se aclaren para ver el panorama jurídico de lo que está ocurriendo en el país. Por otro lado, yo no tengo duda de que el presidente Varela tenga admiración por Torrijos, pero él dista mucho de ser torrijista. Además, él es esencialmente anti-PRD. Debería, ¿no? No es su vida, él tiene una actitud anti-PRD, pero eso es un derecho político que él tiene y se lo tenemos que respetar. Pero el Partido Panameñista tiene un líder, que es Arnulfo Arias, cuya impronta en la vida nacional es digna de respeto. Personalmente, tengo respeto por el papel que Arnulfo Arias jugó en la vida nacional, independientemente de las contradicciones que se generen entre su pensamiento político y el mío. Tengo que reconocer, sin duda alguna, que Arnulfo Arias fue un dirigente de extremo arraigo popular que impulsó el nacionalismo e impulsó reformas importantes en los tiempos cortos en que estuvo y se apoderó del corazón de los panameños y panameñas más humildes. Y siempre tuvo la valentía, el doctor Arnulfo Arias, de poner el pecho él para defender a sus copartidarios. Como un dirigente caudillista de su época, no tenía mucha noción clara de la necesidad de la organización estructurada. El Partido Panameñista va a ser reestructurado ya con mayor organización bajo el liderazgo de Mireya Moscoso, que fue cuando se consolida y después de los otros liderazgos que modernizaron al partido organizado ahora a lo largo del territorio nacional. Yo creo que Arnulfo Arias es el asta y bandera del pensamiento panameñista. Sí. Negarlo sería un error. Ahora, ¿qué pretendía el presidente Varela con esto? No sé. No sé, pero creo, y fíjese... Como cuando Hitler daba discursos y hacía con el puño cerrado para traer socialistas y comunistas. Sí, sí. Igual de absurdo. Entonces, yo pienso que si yo, que trabajé con el general Torrijos, que me considero un hombre que tuve el privilegio de trabajar con él, le cuento una anécdota. Una vez un muchacho monagrillo me decía a mí, Blandón, tú eres torrijista, yo soy arnulfista. Y yo vuelo a salud, porque el doctor Arnulfo Arias es médico. Y tú hueles a pólvora, porque el general Torrijos es un general. Dime quién tiene más prestigio, tú o yo. Hay gente que se siente orgulloso de lo que es. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso, que en el panameñismo hay un montón de gente, hombres y mujeres, sobre todo gente vieja, pero hay gente joven, que ven a Arnulfo Arias su liderazgo. Y eso hay que respetarlo. Bien. Digo esto porque los principios son los principios. Y no perdemos nada con respetar a los dirigentes, ni admirar a dirigentes de otro bando. Pero hay que ser consecuente. La práctica te dice lo que tú eres. Por eso yo siempre le digo a ustedes cuando hablen con un político, mire lo que hace y no lo que dice. A ver si los PRD piensan que el presidente Varela es torrijista. Yo quisiera, a la luz de un artículo que hoy se publica en el periódico Metro Libre, por parte de nuestra compañera Lupe Castillero, el artículo se llama "Los gobiernos son los que comunican". Se los recomiendo que lo lean, porque poniendo el punto sobre la I, en el caso del sector eléctrico, el gobierno sigue fallando en su comunicación. En el caso de la ley de responsabilidad fiscal, el gobierno no ha explicado bien qué es lo que es esto. Y la mayoría de la población tiene la impresión que de lo que se trata es darle 300 millones a un cheque al presidente Varela para que él lo gaste en lo que quiere. Eso es lo que la gente entiende. Porque cuando lo explican, dicen, bueno, necesitamos 300 millones. No se olvida, no se dan cuenta
que para la mayoría de nosotros 300 millones es una cifra inalcanzable. Sí, Es más, tú me hablas a mí de $100.000 y me estás hablando de una fortuna. Ahora imagínate 300 millones. ¿Qué cosa yo puedo hacer con 300 millones? Puedo ir hasta el cielo, comprarme. ¿Qué es lo que realmente es esto? Y eso es lo que vamos a hacer, un ejercicio para ayudar al gobierno y darle peso al artículo que escribe Guadalupe Castillero sobre los gobiernos son los que comunican. El gobierno está comunicando mal esto. Como todo. Se trata, fíjese lo que hizo la República Popular China, por eso se lo mencioné al principio. La República Popular China se dio cuenta que estaba frente a una situación de desaceleración de su vertiginoso crecimiento. ¿Qué hizo la República Popular China? El gobierno toma la decisión de fortalecer las inversiones públicas para compensar la salida de capital privado internacional frente a la ofensiva que ha montado el presidente de los Estados Unidos de poner aranceles a tal magnitud. Entonces la gente, ¿qué hicieron los inversionistas? Aguántate un momentito en China, porque si hay esta cantidad de aranceles puestos y no podemos vender, ¿para qué yo voy a producir en China? Usted me mudo. El capital no tiene nacionalismo, el capital es internacionalista. Así cuando yo veo socialistas querer ser nacionalistas, eso es contradictorio con el socialismo. Sí. El capitalismo es internacionalista, sobre todo el capitalismo globalizado. ¿Qué hizo China? Fortaleció la inversión privada, aumentó el endeudamiento interno para impulsar la inversión y el crecimiento y mantener la tasa de empleo. Eso es, usted que ha estudiado política económica, eso es cajonero. ¿Qué es lo que pretende esta ley y por qué ha sido avalada por los organismos internacionales y los analistas de riesgo? Porque cuando yo mido el riesgo soberano de un país, ¿qué mido? La capacidad de ese país de poder pagar sus deudas. De honrar sus deudas. Punto. Usted va a un banco, yo voy a un banco y pido $2 millones y me va a decir, ¿tú con qué puedes pagar eso? Entonces, no me prestan nada. Me van a prestar hasta el punto en que yo tenga suficientes ingresos para pagar cómodamente, ¿no así? $2 millones. $2 millones. Entonces, el gobierno del presidente Barat, producto de todo el desarrollo que hemos acumulado, entre ellos de la administración del presidente Martinelli, llegó al poder con grado de inversión. Y el gobierno lo mantiene. Pero en este momento, del crecimiento importantísimo y elevado que tenía la administración Martinelli neto, de un promedio de más o menos 8,5% neto, descontando inflación, se ha traducido ahora a un promedio de 5,1 neto, pero con una inflación de 1%. 4,2, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento necesita de una inyección para mantener los fondos del Estado en los proyectos de inversión, particularmente de construcción, que son los que generan empleo. Y entonces, ¿cuáles son los números que el gobierno necesita manejar? Primero, la relación deuda-Producto Interno Bruto de nuestro país es del 39%, 38, 39 por ahí está. La de relación deuda-patrimonio, para que tengan una idea, de Costa Rica, por ejemplo, al lado de nosotros, es de 68, 72%. Nosotros tenemos un espacio para endeudarnos, producto de una buena administración financiera durante estos periodos. Y un crecimiento importante. Y un crecimiento importante. Bien. Pero hay otro endeudamiento, que es el endeudamiento corriente, que es, digamos, ponerlo como si fuera en su casa. Cuando usted recibe $2,000 de ingresos y se gasta $2,500, usted tiene un déficit de $500, porque se está gastando más de los 2,000 que le entró. Es que lo más fácil es explicarlo con la deuda a largo plazo, es como las deudas hipotecarias, y la deuda a corto plazo es cuando tú financias con tarjetas de crédito. Claro, entonces, ¿cómo usted financia esos $500? Con tarjeta de crédito, dejando de pagar un mes, pagando el otro. O sea, usted se ingenia para que ese déficit corriente de su casa lo pueda mantener para mantener, ¿qué cosa? La inversión, que es la educación de sus hijos. La cosa más importante que hacen las familias en inversión es la educación de sus hijos y mantener la mano de obra de la familia, el padre y la madre, que son los que generan la riqueza. Eso es una inversión, pero para hacerla en el corto plazo, usted necesita un financiamiento que lo hace usted por su tarjeta. Hay gente que se pasa la tarjeta y quedan endeudados pagando. Entonces, el gobierno de Panamá
el endeudamiento corriente es extremadamente bajo. Es apenas del 1%. Nosotros tenemos capacidad para endeudarnos a nivel en el déficit corriente Hasta 3%. hasta el 3%. Es lo normal. Entonces, nos queda 2%. Bueno, Colombia es 6. Sí, pero nosotros tenemos ingresos permanentes. Por ejemplo, la caja de seguro social nuestra, el programa de validez, no tiene falta de liquidez en el próximo quinquenio. No tiene. Nosotros tenemos un canal que es rentable. Y estamos entrando con Minera Panamá, que sale del mercado, o sea, sale de construcción este año, y necesitamos mantener al gobierno invirtiendo para generar empleo. Y de que eso es que se trata. No es que le van a dar un cheque a Varela por 300 millones de dólares, no. Se trata de proyectos de inversión que están en desarrollo, y fíjese lo que está pasando ahora mismo. Una gran cantidad de empresas de construcción y de empresas subsidiarias que le suministran al Estado cosas, el Estado está morosa con ellas en sumas astronómicas. Muy grande. ¿Y qué pasa cuando a una compañía de construcción usted le debe 150 millones de dólares y no le paga? Esa compañía deja pagarle a proveedores, los proveedores, a los subcontratistas, y estos a su vez, al no tener pago de comienza la cadena a dejar de pagar hasta que llega al último. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que cuando a mí no me pagan, yo tengo que reducir la planilla, es lo primero, porque la planilla es lo más importante. Y al reducir la planilla, ¿qué hago? Aumento el desempleo. Entonces, ¿qué necesita el gobierno? Hombre, ampliar el margen, y no solamente para este periodo, sino yo propongo que lo hagan extensivo para el primeros 12 meses del próximo gobierno. De manera que este y el próximo gobierno entren con una flexibilidad para mantener el nivel de liquidez corriente del gobierno que le permita incursionar en el mercado para mantener los empleos. ¿Por qué el gobierno no explica esto así? Pues no tiene con quién. Fíjese, escuché al Contralor General de la Nación Sí, no se había leído la ley. decir que él no conocía de la ley. Ese es el señor Contralor. Esa ley fue presentada al gabinete. La ministra de Economía fue la que presentó la ley. Y Dulcidio de la Guardia lo había venido explicando, y él sabe perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo que el Contralor va a decir que él no conoce eso? Si yo no Sí, soy él no ningún- sabe con qué va a pagar. Si yo no soy, además, la propuesta del gobierno no solamente tiene este componente, tiene dos componentes adicionales. El componente que tiene que ver con la reducción del gasto corriente. Aquí mucha gente no habla de esto porque no se han leído la ley. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Porque yo aumento el déficit, pero yo tengo que tomar medidas, ¿no es así?, para que el gasto corriente mío no aumente. Y este proyecto tiene una reducción de qué cosa, del número de aumentar las planillas. Hay que bajar el costo de corriente, que son planillas, combustible, viaje, viático. Eso hay que bajarlo. Eso está en la ley. Y además hay otro componente importante, que es poner un verdadero nivel a el aporte del canal, para no falsificar los números. Por eso que las agencias reguladoras de riesgo le han dado su visto bueno a esto, porque garantiza que Panamá mantenga el empleo, que es lo más importante, y garantiza que Panamá mantenga su nivel de crecimiento hasta que las aguas vuelvan a su nivel, que es cuando entre, por ejemplo, Minera Panamá al mercado, que ella solo tendrá un efecto de 1,5% de crecimiento en el PIB nacional. ¿Qué cuesta explicar estas cosas así? Por eso que Lupe tiene razón. Es el gobierno el que tiene que comunicar. Entonces la mayoría de la gente piensa que es que la Asamblea va a firmar esto, le vamos a dar 300 millones a la bolsa del señor Varela, que él va a coger para pagar lo que él le da la gana. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el error del presidente? Decir que de eso le iba a pagar lo de la luz. No, entonces comenzamos a tergiversar por salir creamos más. ¿Quién creó todo el problema eléctrico? ¿Los medios? No. Fue la incapacidad del señor Meana cuando explicó esto, creyendo que todos éramos unos idiotas, ¿no es así? Y le salió la criada respondona. Ahora con esta ley, ¿qué pasa si nosotros no pasamos esa ley? Bueno, lo que va a pasar es simplemente que se va a hacer un daño estructural a la economía, y el PRD y el Cambio Democrático y
Quien gane. Y quien carajo gane la presidencia va a encontrar una economía con más problemas. Por eso es que cuando uno gobierna o intenta gobernar, estas cosas hay que manejarlas con seriedad. Pero es que uno gobierna con consensos, que Claro, ha entonces, sido todo lo que este gobierno no ha hecho. aquí viene el problema ahora. Esta es la realidad. Ustedes pueden o no aprobar la ley. Ustedes pueden incluso no aprobar la otra ley que necesitamos para que no nos pegue las decisiones financieras, porque hay quienes, el mundo financiero, eso es imposición. Sí, es imposición. Es que en este mundo quienes están mandando no somos nosotros. Nosotros estamos en un juego en que tenemos que aprender a jugar ahí. Nuevas circunstancias se dan en el mundo, que es la ley de crear un mecanismo para penalizar la defraudación fiscal. Le voy a poner un ejemplo. Anoche, miércoles, el fiscal especial de los Estados Unidos, Robert Mueller, presentó 500 evidencias concretas por defraudación fiscal y por defraudación bancaria contra Paul Manafort, el director de la campaña del señor Trump, y de colusión con extranjeros. Allá, la defraudación fiscal es un delito. Panamá es uno de los pocos países del mundo que no tiene eso. ¿Y por qué los países internacionales quieren que eso se tenga aquí en Panamá? Para poder conseguir la cooperación judicial de Panamá en los casos de defraudación fiscal grandes. Entonces lo que tenemos que poner es un tope alto para que solo se considere defraudación fiscal aquellos ingresos netos gravables por una cima de $500,000 que ninguno de nosotros los tiene. Ingresos netos gravables. Usted puede contar con los dedos de la mano aquí en Panamá que tiene eso. Sí. Entonces, estas cosas, al no ser explicadas correctamente, esas quedan en manos, sobre todo en medio de una confrontación política ejecutivo-asamblea. Por eso a mí no me disgusta que el Contralor vaya a la asamblea en buenos términos. No. A mí tampoco me disgusta que el presidente de la República llegue a los acuerdos necesarios con la asamblea, porque encima de esas discrepancias pendejas que tienen, debe prevalecer el interés nacional. Porque cuando nosotros dañamos la economía, abrimos el paso ¿a qué? A los falsos profetas, a los Chávez. A eso que abrimos. Entonces la democracia, en vez de fortalecerse, lo que hace es que todo el mundo comienza a inventar. Yo he leído tantas tonterías sobre esto, sobre la dispensa o despensa, que algunos ni siquiera saben lo que es. Porque el gobierno no ha tenido la capacidad de explicar esto de forma correcta. Y porque además estamos en medio de un proceso electoral y una confrontación jurídico-política que tiene empañada la razón. Y estamos abriendo el paso al populismo vulgar. Hoy la prensa saca en primera plana de que se pagaron 1.700 millones, pero yo estoy en contra de los subsidios a la luz eléctrica. Lo he planteado siempre. El gobierno de Varela disminuyó los subsidios y se ahorró $400 millones, casi una reforma fiscal. El gobierno de Varela no ha hecho reforma fiscal porque la administración Martinelli Ya le había hecho dos. hizo una reforma fiscal estructural. Pero no quieren reconocer las cosas importantes que pasaron bajo la administración esta y que esta administración al salir. Y termino con esto, Fernando. Ahí está haciéndome el señal de que corte. Es importante que el presidente de la República entienda que el acuerdo entre él y la Asamblea es urgente. Es importante que los políticos entiendan que este acuerdo financiero es vital para ellos, para nosotros, porque se juega el salario, el empleo de miles de panameños. Y salgamos de las discusiones baladíes. ¿Les parece?